Hola, hola, bienvenidos todos a este vivo. Quería hacer un vivo sobre la escuela. Quiero invitarlos a la escuela. Ya después de hablar de tanto de salud, de atención, de cuestionamiento, mm, eh, nunca he hecho un vivo sobre la escuela que yo tengo. Así es que les quiero comentar sobre eso. A mi campana de profe. Bueno, yo les quería contar sobre esta escuela. Primero les voy a comentar que hace un montón de tiempo, cuando yo empecé a hacer cambios en mi vida, saludos desde Argentina, empecé a hacer cambios en mi vida, jovencita, apenas hice un primer cambio que fue de alimentación, se me empezó a acercar gente mayor de hecho, y me preguntaba, me decía, ¿por qué tú comes así? ¿Por qué tú estás comiendo así? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te propones? Entonces me forzaban, me presionaban a explicar a gente mayor, generalmente, porque claro, mis primeros cambios notorios que la gente podía ver tenían que ver con la alimentación. Entonces, el que personas adultas, mayores que yo, me preguntaran sobre por qué comía de tal manera, qué es lo que estaba haciendo, eh, era un desafío para ordenar las ideas, para ponerlas en palabras y explicar. Cuando muy jovencita yo era muy tímida. La gente si me decían, ¿cuál es tu nombre? Oh, yo me ponía colorada, me ponía roja. Si tenía que hablar de cosas que me apasionaban, me emocionaba, me tiritaba la garganta, así, se me quebraba la voz, muchas veces acababa así, con lágrimas de emoción de lo que fuera, jovencita, ¿no? El hecho de estudiar teatro, actuación, eso me ayudó mucho a vencer esa timidez. Y luego de eso, eh, comenzaron estos cambios que empecé a hacer y la gente a preguntarme, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Luego también pasó que, por ejemplo, la gente de mi edad se juntaba en la noche para ir a hacer algo. Entonces me llamaban y me decían, juntémonos, vamos a comer, vamos a tal parte. Yo decía, no, no, gracias. Entonces la gente se preguntaba, ¿por qué? Y en esa época yo estaba muy apasionada con la meditación y el yoga, entonces me gustaba estar sola. Me gustaba quedarme sola en la noche y poner música de mantras y cantar. Entonces la gente, mis pares me pedían explicaciones, pero ¿por qué haces eso? ¿Para qué sirve? Entonces otra vez me vi obligada a comenzar a dar explicaciones, a ordenar ideas, cosas ahí sí que sí más abstractas, ¿no? Así que desde muy jovencita no solo me interesó la comunicación, la radio, estudié cosas que tenían que ver con eso, sino que también fui de alguna manera presionada por la gente para dar explicaciones de lo que yo hacía o no hacía. Además, yo no era una muchachita muy común, eh, sino que mis decisiones eran extrañas para el resto. Siempre fui media rara en cuanto a que no, bueno, era distinta. Y lo distinto, la gente quiere explicaciones. De hecho, a veces mis tíos, las personas adultas, me pedían explicaciones de mis decisiones. Entonces, me vi forzada, es un entrenamiento, ¿no? Me vi forzada a dar explicaciones, a explicar cosas, a veces cosas que estaba aprendiendo. Y así empecé, desde muy jovencita. Y luego ya comencé a hacer cosas, a trabajar directamente con gente, viviendo en México, y tenía 26 años. Comencé a hacer clases de yoga, comencé a recibir gente, no hacía, sí, hacía temazcales, pero no eran los temazcales que hoy en día se conocen, eran algo mucho más íntimo, más profundo, era como un viaje más individual también. Entonces, comencé a explicar, a hacer llevar a la gente a viajes, lo que es hacer una clase de yoga significa ordenar conceptos, ver qué es lo que la gente entiende y qué es lo que la gente no entiende, dónde se quedan, como decimos acá, se quedan colgados. Y, y me fui perfeccionando desde muy jovencita. Comencé a entrenarme en lo que es la comunicación a través de la enseñanza, enseñar algo que no necesariamente yo quería enseñarlo, sino que la gente me preguntaba.
Y ya entrado a los 30 años, me dediqué durante 15 años al menos a hacer seminarios, talleres, cursos, charlas. Tenía una radio por internet, hacía programas. Entonces comencé ya más profesionalmente eh, a entregar datos, a ayudar a las personas, principalmente a conocerse a sí mismas, a mover sí, a mover su percepción, o sea, a salirse de sus estándares que los estaban llevando a la mayoría a colapsos o enfermedades físicas, mentales. La gente quería aprender otras cosas. Yo hacía clases de yoga y de meditación durante más de casi 2 décadas. Y bueno, también mi experiencia, porque yo no tenía una vida, o sea, por mucho que yo haya tomado decisiones que a veces son distintas a la mayoría de la gente, igual yo fui mamá, viví las clásicas historias de lo que son las relaciones de pareja, las complicaciones de la vida cotidiana, que la economía, que los niños, que la casa, que las cosas propias, los préstamos del banco, todas esas cosas. Y eso me ayudó a tomar todo este conocimiento y a verlo, cómo plantear eso mismo de manera práctica. Y fui testigo, eso sí, durante 25 años al menos, del boom, cómo fue creciendo todo este tema conocido más como, no sé, como el New Age, la espiritualidad, el no sé cuánto de la conciencia. Y fui viendo cómo las cosas se deformaron a tal manera que finalmente lo que yo veo hoy en día es que lo que hay está basado otra vez en el ego de las personas que dan la terapia, de que guían cosas, desde chamanes que guían temazcales. Yo hice temazcales durante 20 y tantos años y dejé de hacerlos porque me aburrí, como pasó también con el yoga. Me aburrí como de tener que redireccionar, corregir la percepción que la gente estaba teniendo, la masa de la gente estaba teniendo, por ejemplo, con el yoga o con los temazcales, que terminaron siendo cualquier cosa. Había gente que me llamaba y me decía, ¿tú haces temazcales con hongos psicodélicos? Y yo dije, ¿pero en qué están la gente? La gente lo que quería la gente le gusta drogarse, con lo que sea, con respiración, con viaje, con no irse de la realidad, pero luego vuelven a la realidad. A mí siempre me llamó la atención el ir moviendo la realidad pasito a pasito. Entrenar tu percepción, que es, tú cambias un hábito, pero lo sostienes. No sé si para siempre, pero lo sostienes durante la... Algo pasó ahí. Cuando tú sostienes un hábito, tu vida cambió un poquito, un pelito, digamos, ¿no? Cambió un pelito. Y luego que ya ese hábito, que lo cambiaste, lo puedes sostener, cambias otro hábito, o te atreves a cambiar ya 3. Cambias 3 hábitos y tu vida se mueve 3 pelitos. Y así, de pronto, en 15 años, tu vida que iba a la autodestrucción, de repente está yendo hacia la abundancia y hacia la felicidad, y no te diste ni cuenta. A mí eso me llama la atención, y eso es lo que yo he hecho en mi vida, de a poquito. Por eso, lo que yo ofrezco son cosas que cualquiera con esfuerzo, porque hay que ponerle esfuerzo, con esfuerzo puedes lograr instaurar en tu vida. ¿Sí? Pedirle a la gente, me dice, Loba, necesito todo esto que comentas en un video, no es por eso estoy hablando de mi escuela. Si realmente quieren algo de verdad y lo que yo planteo les genera interés, les estoy contando un poquito la historia. Estuve durante estos 15 años haciendo muchos tipos de talleres y cursos y seminarios diferentes, probando. A veces yo me cansaba, a veces me aburría el formato. Hasta que hace 2 años y algo eh, hice un grupo de WhatsApp, la verdad, primero. Fue un grupo de WhatsApp de gente interesada sobre todo en el tema tolteca. Partí por ahí. Porque para mí, claro, el Tao, mencionar el Tao es algo, el Tao del que se puede hablar no es el Tao. Eso, tú abres el único libro que habla del Tao, el conocido, el Tao Te Ching, y lo primero que dice Lao Tse es que el Tao que puede mencionarse en palabras no es el verdadero Tao.
Entonces, del concepto Tao, no, hablar de gente taoísta es un absurdo, es un sinsentido. No puede existir eso. Es como decir que hay gente vidista, o sea, de la vida, que crean una filosofía, una religión de la vida. No, no existe eso. Siempre me llamó la atención el Tantra. Yo lo conocí también por el tema de la sexualidad sagrada. Estoy hablando casi 30 años atrás. ¿Sí? 30 años atrás casi. Pero luego fue entendiendo que no era solo eso. Y el sendero tolteca fue para mí lo que más me jaló, porque me gustó cómo lo presentaban en un formato muy, muy simple de lenguaje. Y eso me encantó. Y todas esas prácticas que yo fui viendo desde muy jovencita, incluido el budismo tibetano sobre todo, porque pasé por varias prácticas de meditación, y el yoga, que me dicen que yoga, el yoga de ese entonces se llamaba yoga integral, hatha yoga, era el yoga. No, el yoga ahora hay apellidos de yoga distintos que se separan. Cuando un yoga se pelea con otro yoga, no son yoga. Lo mismo que si una meditación se contradice y se pelea con otro linaje de meditación, entonces no es meditación. ¿Sí? Bueno, la cosa es que comencé con este grupo de WhatsApp que fue integrando gente y empecé a redescubrir una forma de plantear lo que ahora le llamo un entrenamiento, porque no es una escuela. ¿Sí? Lo que yo tengo no es, se llama escuela, pero no es el formato de ninguna escuela que nosotros conocemos. Porque cuando nosotros nos dicen escuela, se supone que tenemos que estudiar, ¿cierto? Y no, no es la idea estudiar. Lo que propongo yo es un viaje, es un juego. Es que tú, a través de un juego, que puedes perder, pero perder, lo único que puedes perder es es tu orgullo, nada más. O puedes perder la posibilidad de seguir entrenándote si tu orgullo te gana y abandona. Nada más, no hay otra cosa que pierdas. En verdad, en este entrenamiento solo ganas. Pero no es una escuela de por sí, no hay cursos, no hay clases, no hay una persona diciéndote que tienes que cumplir con ciertos horarios, no funciona así. Es un entrenamiento, es un campo donde tú comienzas a practicar desde tu vida cotidiana, empiezas a practicar el cómo, primero, entender los mecanismos de tu propia vida. Empezar a entender los mecanismos, que no son, tu vida no es distinta a la mía, no somos todos distintos. La verdad es que lo único que resulta útil para realmente cambiar la vida y que se vuelva una vida abundante y sana es mirarnos a nosotros mismos de la misma manera que podemos analizar a las hormigas o a las abejas. Entendemos a las abejas. No nos ocupamos de entender a la abeja Maya o a la abeja Willy, sino que las abejas. Nosotros no hacemos eso con los humanos. Analizamos otras cosas de los humanos, pero somos una civilización carente de entendimiento de lo que realmente somos nosotros. Nos fijamos en los conductos sociales, nos obsesionamos con los personajes sociales que somos, pero eso no somos. Las sociedades cambian, la percepción social cambia de una sociedad a otra, de una cultura a otra, de una civilización a otra, de un lugar a otro. Nos podemos encontrar con seres humanos que uno los ve y que la única diferencia quizás son el tono de la piel, de la forma en que se visten. Pareciéramos que fuéramos iguales, pero cuando dos tipos de culturas diferentes se enfrentan a un mismo desafío, las formas en que reaccionan son radicalmente distintas. Y nosotros, nuestra civilización, somos ignorantes de eso. Nosotros estamos todavía en un cuestionamiento muy infantil. Cuando encontramos una cultura, una civilización, una tribu que sobrevivió por ahí metida en una selva y que, por ejemplo, que plantean ellos un concepto, por ejemplo, de la telepatía, nosotros lo cuestionamos y nos reímos. Nos miramos como si nosotros fuéramos la civilización más fantástica de todas. Entonces los miramos a ellos diciendo como incrédulos, ¿no? No, pero ¿a qué le llaman telepatía? Si no.
y tratamos de analizar desde nuestra forma de ver las cosas, tratamos de analizar lo que ellos llaman telepatía. No lo vamos a entender nunca porque tiene que ver con la percepción. Y la percepción entra en el campo de lo mágico, entra en el campo de lo que le llaman el chamanismo, que ahora no se entiende tampoco porque el chamanismo, la gente en general, tú le dices, a ver qué es lo que es el chamanismo y lo único que la gente ve son ceremonias, ¿ciertos? Rituales, que las hojitas, que el fuego, que el... Estamos hablando del movimiento de la percepción. En la escuela, tú empiezas a aprender estos mecanismos que hacen que tu percepción esté fija en algo. Tu percepción está fija, está fijada por tu entorno, está fijada por lo que tus padres repitieron de ti porque a ellos le fijaron su percepción sin que nadie se dé cuenta. En esta escuela empiezas a ver esos mecanismos. Y no es que te los aprendas de memoria, sino que el primer mecanismo que se te describe, tú dices, a ver, y lo pones en práctica, lo corroboras en tu vida cotidiana. Y vas a ver que cuando tú ves, este es el mecanismo que me propone la escuela, ¿cierto? Que no os lo propongo yo, son mecanismos descritos por linajes y linajes, por muchos distintos, Tao, Tantra, Tolteca, en muchas versiones de lo que es el Tao, de lo que es el Tantra y de lo que es lo Tolteca. Entonces, te planteo y te digo, ok, mira, este es un mecanismo, el mecanismo, por ejemplo, de la mente. Y tú empiezas a recordar este mecanismo y cuando estés en la situación con tu pareja, con tu hijo, con tu jefe, recuerdas ese mecanismo y empiezas a ver diferente lo que te está sucediendo y lo vas a corroborar, vas a decir, caen las tejas. ¿Mm? Eso es lo que va sucediendo. Entonces, al darte cuenta de que el mecanismo en verdad lo estás viendo y dices, es verdad, antes no tenía explicación, esto ahora la tengo. Ok, entonces entonces este mecanismo que ahora lo viste, ¿cómo aplico? Y vas a empezar a entender mecanismos que te van a ayudar, por ejemplo, a no dejarte llevar por el rollo mental. Es que, ¿por qué me dijo? ¿Por qué? Todo eso que hace que tu vida sea un drama constante. No basta solo con que te digan, no existe esto que te digan, mira, para salir de ese drama, haz una respiración de aquí y acá. Eso es un tip, ¿sí? Pero lo primero que nosotros, como seres pensantes, porque nuestra civilización, bla, 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 estamos atrapados en la mente, necesitamos comprender ciertos mecanismos, comprender los mecanismos. Digámoslo así, que en la escuela te entrenas para ver, como Neo, te entrenas para ver la Matrix. ¿Cuál Matrix? Es que hay varias Matrix. Está la Matrix mental, está la Matrix natural, de la que no nos podemos salir. Tenemos una Matrix biológica, de la que no nos podemos salir. No se habla de ello. Tú la puedes ver. Y cuando tú entiendes la Matrix, que no la puedes cambiar, cuando tú entiendes esas matrices de programaciones, sean naturales o artificiales o mentales, empiezas a poder tomar decisiones diferentes a como tomabas antes. Porque ahora ya sabes. Ahora, por ejemplo, sabes que la mente es una red y que tú no eres una mente, tú no piensas, tú lo que eres un punto de percepción, una atención. Eso eres tú, eso soy yo. Somos un organismo vivo, biológico, con una capacidad de poner atención a algo, o pongo atención allá, o pongo atención acá. No estás consciente de que tienes atención, porque estamos adoctrinados para pensar que tenemos una mente. Cuando tú cambias eso y te esfuerzas, aunque sea un día, por ver el mecanismo de una manera distinta, las piezas empiezan a conectarse. Lo vas a corroborar tú, no necesitas creer en un científico, en un linaje, no necesitas creer en nada, lo vas a ir corroborando. Y en la medida en que lo vas corroborando, vas a ir pudiendo tomar decisiones y cambiar poquito a poquito las cosas que te pasan en tu vida cotidiana, nada que tienes que salir a ninguna parte. ¿Cómo qué, por ejemplo? Que cuando viene tu jefe y te dice la misma tontera pesada de siempre, en vez de sentir como eferveces de rabia y te tienes que respirar y comer la rabia porque si no pierdes tu trabajo, como ya conoces el mecanismo, lo que sucede dentro es radicalmente distinto. Digamos que empiezas a jugar ajedrez con tu vida. Porque eso es, por eso hablo de un juego. El entrenamiento en la escuela Tao Tantra Tolteca es un juego.
Por lo tanto, en la escuela tú no vas a estudiar. Primero vas a aprender los lineamientos del juego. ¿Cuál es el juego? El juego de tu vida. Y lo que te propone el entrenamiento es, y lo que te propongo yo es, ¿quieres entrenarte y sumarte a que a largo plazo seamos una generación de viejos ancianos con sabiduría, divertidos, llenos de conocimiento, que la gente joven nos busque para conversar, que tengamos vitalidad, que sepamos reírnos, que no andemos sufriendo y llorando por la esquina? Es un juego interesante, es un juego a largo plazo. A corto plazo puedes ir cambiando cosas, pero el juego real, real, es a largo plazo. Por eso le llamo entrenamiento. Esta escuela, cuando tú entras, no vas a llevarte un diploma. No hay egreso, de hecho. No hay como que, listo, me egresé de la escuela. Sí, yo estudié en la escuela Tao Tantra Tolteca y ahora puedo tener yo puedo enseñar en la escuela Tao. No tiene esa finalidad. La finalidad de este entrenamiento es que tú seas capaz de entender los mecanismos de tu propia vida, que vayas cambiando pequeños hábitos que te van a ayudar a estar con mayor equilibrio, entendiendo lo que está pasando, no desesperada, no inconforme, no diciendo, no quejándote, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? No, vas a estar viendo cómo miren, la vida es igual que jugar un juego de ajedrez. Si el juego de ajedrez tú ves que hiciste 3 malos movimientos, ¿qué vas a hacer? ¿Ponerte a llorar? ¿A quejarte? ¿A decir, no quiero jugar más y botar las piezas? Además que la vida es un juego de ajedrez que no puedes botar las piezas, no te puedes deshacer, estás obligada a jugarlo. Así es que lo mejor que puedes hacer es ubicarte, saber cómo es el tablero, saber cómo son las piezas, entender la diferencia en cómo se mueve una reina, un rey, un caballo, un peón. Aprende el juego de la vida. Eso es este entrenamiento, aprender el juego de la vida. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo aquí no soy la comandante, no voy a manipularte para que... No, el juego de la vida tú eres quien decide. Eres libre y es voluntario. Y el esfuerzo lo haces tú. Yo solamente aquí estoy, primero, para explicarte, y eso es lo que tengo, ¿no?, en la sala del entrenamiento de Telegram. Voy poniendo, que siempre estoy agregando, ¿no? Te explico de todas las maneras posibles, sobre todo es mucho audio para que tú lo puedas escuchar tranquila, echada, ¿no? Cuando estés ahí, tengo un ratito. Con 1 hora semanal avanzas, ¿sí? Escuchas los audios y yo lo que te planteo es, en un lenguaje súper simple, todo lo que yo he visto y he corroborado lo que son los mecanismos de la vida, mecanismos que tienen que ver con la reflexión, mecanismos de las relaciones, mecanismos, y yo también voy aprendiendo de ciertos mecanismos. ¿Sí? Los mecanismos, obviamente, que yo tengo más procesados son los mecanismos que pasaron ya en mi vida, porque yo los viví. Mi adolescencia, mi juventud, mi niñez, ser madre, criar, las relaciones de pareja. Ahora estoy procesando para ese juego, voy a empezar a poner de a poquito los mecanismos que tienen que ver con el entendimiento de lo que vive una mujer cuando tiene 50 y tantos años, ¿no? Porque yo también voy aprendiendo, por lo tanto la escuela siempre es viva. Entender ciertos mecanismos me ayuda a comprender qué es lo que estoy viviendo yo ahora. Yo comparto lo que yo voy viviendo, porque la vida no deja de desafiarnos. O sea, aquí no significa que, ella es la maestra Tao Tantra Tolteca y es una maestra impecable que vive su vida perfecta. No es así, eso es una mentira. A mí la vida me pega con cosas nuevas. Digo, esto no me lo esperaba, esto no lo sabía. No sé, por ejemplo, que mis hijos ahora llegaron, mi hijo menor me pasó de tamaño, entonces ahora todos son niños, son jóvenes, son adolescentes. Estoy siendo consciente de que mi vida de madre de niños acabó, ya no soy madre de niños. Es interesante eso en general uno no llega, el ritmo de la vida es tan así que uno no llega a decir, esto me pasó ahora. Se acabó, ya no soy madre de niños, ahora soy madre de adolescentes. Y el panorama, el juego del ajedrez cambia. Y yo voy compartiendo eso en la escuela, ¿no? También. Es un entrenamiento constante.
es interesante saber que en este entrenamiento no vas a estar solo, no vas a estar sola, porque habemos varios. En algunas instancias también los estudiantes comparten lo que han ido aprendiendo. Hace poquito hicimos un vivo y yo recibí como sorpresa, para mí esto fue sorprendente, 2 personas, una que lleva más de un año, un hombre mayor que lleva más de un año en la escuela, y otra mujer de mi edad, mayor que yo de hecho, que lleva 1 mes, 2 meses en la escuela. Y ellos contaron su experiencia con la escuela y a mí me sorprendió. He corroborado que funciona y funciona de formas que yo, si no les pregunto, no me doy cuenta. Funciona. Estamos hablando de gente, por ejemplo, gente que estaba completamente medicada y que aprendiendo ciertas cosas se atreven a tomar decisiones en su vida que los ha llevado a un nivel de salud completamente distinto. Tengo mamás, papás, que no tenían tanta paciencia, que ahora tienen paciencia, que no se enojan, que no colapsan. En general la gente empieza a recordar cuál es su centro, cómo retornar a su equilibrio. No van a cambiar lo que sucede afuera, siempre afuera nos va a seguir, golpeando con sus desafíos, siempre. ¿Sí? Eso es importante entender, por eso se llama entrenamiento, y es un entrenamiento que va a terminar hasta el último suspiro. Ahora, cuánto tú estés dentro del entrenamiento conmigo en la escuela, bueno, eso cada quien lo decide, ¿no? Y se pasa bien, y mi labor, aparte de entregar en esta sala todos estos mecanismos que yo he ido corroborando y te los explico, y los voy explicando de distintas maneras. Yo voy aprendiendo también, digo, esta manera de explicar este mecanismo parece que la gente no lo está entendiendo, y lo intento de otra manera. Y aparte, claro, mi ayuda es que, como es un sendero relativo, o sea, no es un sendero nuevo, es un sendero antiquísimo, antiquísimo. El ser humano de todos los tiempos intentó este sendero, que es el sendero de no perder el equilibrio, mantenerse vivo, con salud y cambiar los hábitos y saber darse cuenta, no jugar el juego de la vida con lo más impecable posible. Lo que yo hago dentro también de esta escuela es que, como yo ya tengo tiempo en el sendero y me salí muchas veces y me volví a entrar de forma autodidacta, que fue largo, fue arduo, me hubiera gustado tener a esta, digamos, gente mayor que me diga, sí, 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 ya tranquila, si te va a pasar esto un montón de veces. No, tranquila, relájate, eso nos pasa a todos cuando empezamos a cambiar hábitos. Qué diferente habría sido mi vida si hubiera tenido algo, no digo guía, no se trata de una guía o de alguien que te diga lo que tienes que hacer. Lo más difícil en la vida es cuando tú empiezas a tambalear y dices, no, yo no puedo. Y viene alguien y te dice, yo también pasé por ahí, también pensé en abandonar. Y sí, si quieres abandona, pero es muy probable que vuelvas. Ahora, yo te recomiendo que respires un poquito, tranquila, no trates de leer tanto, por ejemplo, ahora descansa. Anda y ve una serie completa en Netflix. Olvídate un rato. Y ve esa serie de Netflix, pero vela como estás mirando la vida ahora. ¿Te acuerdas de esto del entrenamiento? Y ahora mira ese personaje de esta serie. Cómo esa persona está enfrentando. Y uno empieza, ¿verdad? Empieza a ver los mecanismos en el personaje de la serie. O empiezas a ver los mecanismos cuando empiezas a ver programas de política y dices, pero esta gente, mira cómo se ofende, y empiezas a ver los mecanismos en los otros y dices, es muy interesante tener a alguien que te dice no abandones, no te asustes. Sí, eso es normal. Ay, sí, qué excelente. Ok, continúa, pasito a pasito. No te excites tanto, porque si no después te atragantas con tanta información. Tranquila. Esa es mi labor. ¿Sí? Y dentro del entrenamiento, mínimamente una vez al mes, tú tienes un contacto conmigo. Tú te desafías, haces un esfuerzo para tener un contacto conmigo, donde haces una reflexión sobre cómo te está yendo en el entrenamiento. Hay gente que dice, este mes lo único que alcancé fue ver una primera lección y después se me olvidó, no he tenido tiempo. Hay gente que me cuentan un montón de cosas, ¿no?
Bueno, todo lo que he planteado en esta cuenta tiene su base práctica. Sí, tú puedes ser autodidacta y puedes poner cosas en práctica y que te resulten. Yo he visto, he atestiguado y sé que la mayoría de la gente de mi generación puede decir, sí, es verdad, que la intensidad del desafío de la vida social, vamos a hablar social, porque el desafío de la vida natural sigue siendo el mismo, no cambia. Sol, la luna, día, noche, el que uno va creciendo y se desarrolla, necesita comer, necesita hacer caquita, eso no cambia. Lo que cambia es el desafío del sistema. Y el sistema social hoy en día es extremadamente, muchísimo más desafiante de lo que era hace 20, hace 30 años. La gente está colapsando, así está cayendo como el dominó, ¿no? Colapsa, la gente colapsa, ustedes ven, ¿cierto? ¿Cuánta gente que ustedes conocen, o si no ustedes mismos, han colapsado mentalmente de tener que ir a preguntarle a alguien, ¿qué me pasa, doctor? ¿Qué me pasa? Tengo miedo, tengo pánico, no puedo dormir, tengo un terrible dolor, no puedo caminar, quedé paralizada, se me cayó la mitad de la cara. ¿Cuánta gente está viviendo eso hoy en día? Y los que tenemos memoria, si recordamos, si esto sucedía hace 30 años atrás, sucedía en un mínimo de la población. Así es que yo por eso me atrevo a decir que este entrenamiento hoy se está volviendo una necesidad. O sea, cada quien puede abordar las problemáticas de la vida como quiera, pueden tomar terapias, pueden ir esto. Yo hablo de mí, para los que me escuchan a mí, me siguen a mí, y obviamente que para corroborar que lo que yo estoy proponiendo es así práctico y real y concreto y se avanza, tienes dos posibilidades, o probarlo, o lo que hace la gente que es, claro, la mayoría no me va a conocer personalmente, la gente que vive conmigo puede corroborar y ver la coherencia entre lo que yo planteo y el cómo yo vivo. Hay gente que puede buscarme en TikTok, en Instagram, en el Facebook antiguo y van a poder retroceder 15 años y van a ver siempre la misma coherencia. Incluso la coherencia de decir, lo que yo aprendí hace 20 años atrás sobre la alimentación, me acabo de dar cuenta de que me equivoqué. Me funcionó, pero no era. Aprendí. Así que les quiero compartir esto. Es más coherente un investigador que públicamente sabe retroceder y decir, no, por aquí no era. Empecé, porque uno empieza, ¿no? A decir, oye, me está resultando. Por ejemplo, me pasó con el vegetarianismo. A mí me resultó, con mis hijos me resultó, pero me resultó ahí. Después cuando empecé a llegar a los 40 años, hay cosas que empezaron a fallar en mi sistema. Y dije, pero ¿por qué si llevo una vida súper sana? Entonces estuve y me vi obligada y hace 2 años atrás más o menos empecé a cuestionarme qué me estaba pasando, aunque mi salud en comparación con el resto era muy buena, pero en comparación conmigo, yo dije, no, yo debería estar mucho mejor. Así que me vi obligada a retroceder todo lo que yo sabía, a cuestionar lo que yo sabía y empezar a ver lo que antes yo no veía. Ah, la dieta carnívora, ¿no? Y empecé a abrirme, empecé a investigar y dije, oh, es verdad, en un momento me enceguecí y dejé de ver esto. Y públicamente, en algún momento, muy antiguamente, era la famosa como vegetariana y ahora digo, retrocedo. Eso a uno le tendría que dar confianza, no a alguien que se aferre y que es capaz incluso de mentir con tal de no quedar, porque uno no es perfecto, todos aprendemos y hay cosas, yo lo que he aprendido por eso la escuela también resulta tan factible, yo lo que he aprendido es que hay ciertas cosas que no pueden ser totalitarias, uno va cambiando, hay cosas que son flexibles, hay cosas que uno aprende. Por eso tampoco yo no digo lo que tú tienes que hacer. Digo, mira, esto es lo que yo he aprendido y lo corroboro ahora. Tú tienes que ponerlo en práctica en tu vida y tu vida contiene variables que son distintas de las mías. La alquimia de qué variables vas a tomar para tomar una decisión son tuyas. Nadie más te puede decir. La decisión es tuya. Nadie más puede decidir por ti. Eso solamente un niño. Pero la gente, como niños, está buscando que alguien tome responsabilidades. Por ejemplo, en el camino de la salud, la gente está tomando la decisión de responsabilizar a otra persona, a un señor que estudió una sola cosa, que no conoce de todo,
que en su propia vida, si uno ve cómo está la salud de este señor, capaz que no esté tan bien, que tiene que atender a cuánta gente diaria, que no conoce todas las variables y que sabe la parte técnica. Sí, señora, usted tiene tal enfermedad. Y lo único que sabe es como decir, ok, y a esa enfermedad yo le asocio a un medicamento o a una cirugía. Pero no puede saber cuántas variables hay en esa persona para haber llegado ahí. Entonces hay gente que dice, no, las enfermedades son emocionales. Otros dicen, no, las enfermedades tienen que ver con la alimentación. No, las enfermedades es algo técnico, algo genético. Es todo eso y no es nada de eso. En la medida en que tú sepas y vayas ampliando tu percepción del conocimiento y lo vayas viendo en tu vida, tú vas a tomar la decisión. De hecho, tú vas a tomar la decisión de que si lo que te pasa es en verdad cuánto de emocional, cuánto de genética, cuánto de biología, eso lo vas a decidir tú. Porque eres tú quien sabe cuánto y cómo come, eres tú quien sabe cuánto te ha dolido, te ha pegado la relación con tal persona que no has sido capaz de superar tus dolores de niño, porque aunque hayas hecho un montón de terapia, y cuánto de eso realmente te afecta. Eres tú quien va a saber eso, nadie más. Es imposible que lo sepa un profesional. ¿Sí? Bueno, hasta acá todo esto que les comento sobre el entrenamiento, la escuela, ¿dónde está? Tienen que descargar la aplicación de Telegram. Es una aplicación muy sencilla, la encuentran en su Play Store, tiene como un avioncito de papel en tonos blancos y celestes. Descargan esa aplicación que te va a hacer, inmediatamente te va a linkear con tus contactos y buscas, hay una búsqueda y tú buscas Escuela Tao Tantra Tolteca. Y vas a llegar a un grupo que se llama Escuela Tao Tantra Tolteca, sala de ingreso. Y ahí están las primeras instrucciones del juego. Y lo primero que te voy a decir yo aquí es que tienes que tomarlo como un juego. Porque si vas a estudiar, es aburrido. A mí me aburre, yo no soy profe. A mí me carga. Cuando me dicen el día del contacto, la gente dice, aquí va mi reporte. Yo digo, no, reporte no. La idea es que sea entretenido, sea interesante. Ve a la escuela como cuando vas a ir a ver una buena película. Prepara tu set y dices, ok, me pongo audífono y ahora lánzate a escuchar los audios. Avanza como algo que tú vas a disfrutar, si no, no tiene ninguna gracia. Así es que desde el inicio, porque sí, lo que se va a entrenar primero, la base del entrenamiento para todo es que tú entrenes tu atención. Porque si tú no pones atención, no vas a entender nada. O vas a entender lo que quieres, o vas a entender, entonces después vas a andar diciendo, ay, sensei, perdón, es que no entendí, es que no. Hoy te voy a tener que decir, oye, no pusiste atención. Desde el principio hay que hacer el esfuerzo, el mínimo, de poner atención. Hay instrucciones, un video y otras instrucciones escritas, las tienes que seguir como si fuera un juego, ¿sí? Si no entras así, vas a decir, hay gente que dice, ay, no, yo lo voy a decir como yo quiero, ¿por qué voy a hacerle caso a esta mujer? Si tampoco hay que ser tan estricto. Es un juego, tómatelo como eso, si no, no vas a entrenar nada.